algo bonito. Estoy en el suelo, ¿viste? Okay. Hola Valentina, hola Camila, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿por qué tampoco? Oye, ¿qué pasó hoy día? Yo la grabé a 2000 y tanto. No. Oye, ay, ¿cómo están? Renato, ¿qué pasó? ¿Me escuchan o no? ¿Qué pasó? Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Que de repente no lo escucho casi nada. Ah, ¿viste? ¿Cómo está? ¿Y por qué dice Camila ahí? Que por eso no entendía. Aquí, aburrido. Aquí ¿Ese es el nombre de tu aburrido. mamá? Es de mi hermana, Ah, de que tu se me hermana. olvidó cambiarlo. Ah, ya, por eso no entendía. Es que mi hermana se llama Camila. Ya, ya, no es que es que de repente tú sabes que lo de asistencia se ponen pesados, entonces. No te cachaba. Entonces no me hacía sentido lo que ver ese nombre y tu carita. Y ahora, Ahora, ¿lo cambiaste? Espérate, es que estoy me admitiendo más. profe. Ahora, Fabián. No, me ve mucho. Ahí se me ve como mi Sí, nombre. con tu nombre, Fabián. Ahí está, lo Sí. tengo. Sí. Hola, profe. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Moisés. Hola, Amanda. Matías. Tenís sueño. ¿Quién Casi me yo? Sí, tragaste. Hola, tengo sueño. Renato. Casi me tragaste, Matías. Profe, no lo estaba tragando, tengo sueño. No sé, por eso te digo, sí, es una forma de decir. Es una forma de decir. Que hoy día, ayer, Sí, me acosté súper mega tarde. No me acosté tarde, me acosté súper tempranito. ya. Y hoy día me quedé dormido en mi cama y mi mamá como yo soy tan zeta para dormir, nadie me puede despertar, entonces me quedé tan zeta durmiendo que no desperté bien. Entonces tengo sueño por eso. Tengo que Ah, dormir, tengo ya. que dormir una siesta de un rato más. ¿Y estáis solo en esta casa? No, me están controlando. Ya. ¿La controlando la mamá? No, mi mamá, mi mamá está en su pieza y yo estoy aquí y ella me está escuchando ahora. Ya. Ay, Dios. Soy como un niño Fabián. chico que me están controlando a su... Por algo será, pues, Fabián. No, que mi mamá me tiene todo el día controlándome.
Ay, Fabián, quizás que Sin ¿qué demanda hay? admitir, sin admitir que mi mamá es buena para allá quedarse dormida. Ya pues chicos, vamos a comenzar la última parte, la última partita. Hoy día terminamos esto, ya. Somos Recuerden 9, que... profe. Ah, Somos 9, no somos tanto para ver. sí, pero que si nos ponemos a esperar, vamos a terminar, quién sabe a qué hora. Oiga, recuerden que en la guía, creo que sí es, en el caso de ustedes es la guía 5, porque después hay una que salté y en la guía 5 y 7 son las guías donde está esta materia que hemos estado mirando. No, esta es en la última guía, la 7. En la guía 7 está esta materia que estamos revisando ahora, que es la de las hormonas que son producidas por el cuerpo y cómo afectan. Nos quedan las últimas, nos quedan poquitas, así que vamos a ver las últimas que nos quedan y ver cómo afectan el cuerpo, y sobre todo en el hombre y en la mujer. Recuerden que lo que estamos tratando de mirar son las hormonas, que son las sustancias químicas, para que ustedes después podamos ver la reproducción humana, se reproduce el hombre y cómo las hormonas nos afectan a nosotros. No solamente veamos eso de que crecimos, que el cuerpo, que cambiamos la voz y todas esas cosas, sino también veamos algunas enfermedades y veamos el tema de cómo nos reprodujimos. O sea, el tema de la creación de un nuevo ser vivo y todo eso. Ya, Fabián, ya chiquillo, ya Moisés, ya Matías, vamos a Agustina, Fernanda, Romina, vamos a comenzar entonces, vamos a ver lo último que nos queda. En esta partecita nos vamos a fijar más en las mujeres del curso, pero también los hombres tienen que estar muy atentos. Nos vamos a fijar en dos hormonas que son producidas por el hipotálamo. Recuerden que aquí tenemos un corte del cerebro de cada uno de un ser humano. Miren acá, hay un corte del cerebro. Y en esa parte chiquitita, que acá está ampliada, que está hecha más grande, está esta parte de arriba, esta glándula muy pequeña, que es como yo les decía, que es como la central de mando, que es como la parte, la dirección de un colegio, la gerencia de una fábrica. Acá, y acá abajito, se van guardando las sustancias que son producidas por esta glándula que está arriba, que se llama hipófisis, y que tiene dos partes. Por eso tiene dos nombres. No es que sean dos distintas, sino que es una sola, que se llama hipófisis, y que tiene dos nombres. Son como dos bolsitas. Una que se llama adeno hipófisis y otra que se llama neurohipófisis. Eso que es lo que hemos estado viendo el último tiempo. Fíjense en la de atrás, que se llama neurohipófisis. Produce una sustancia que se llama OST, que se llamaba ocitocina. Ocitocina para los que están anotando, pero también está en la guía que les mandé. Miren esta figura que hay acá. A ver, Matías, ¿qué representa esta figura que hay acá? O Fernando, ¿qué representa esta figura que hay aquí? ¿Qué pasó? ¿Me quedaron callados? ¿Me escuchan? ¿De qué cosa, profeta Abraham? ¿A dónde? Esta figura, ¿qué representa? Testosterona. No, la figura. La figura, no las letras, la figura. Esta figura, El ¿qué útero y el representa? ovario. Ya, el ovario y el útero, ¿ya? De una mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta sustancia, OCT, que se llama ocitocina, que es producida por la neurohipófisis, lo que va a hacer es mover los músculos que hay en el útero y producir que si hay algo acá adentro,
por Me ejemplo, estoy una cortando la célula uña. pequeña o una célula más grande que se llama embrión, o una célula más grande, un conjunto de células que se llama feto, lo va a expulsar, lo va a eliminar. O sea, va a provocar lo que se llama una aborto, o si es más grande va a provocar el parto, en el caso de después de 9 meses. Entonces, la hormona que se llama oxitocina, OCT, lo que provoca que en el útero se provocan contracciones. O sea, si la adenohipófisis libera esta hormona, se van a producir contracciones en el útero. Por esa razón, una mujer no necesariamente puede terminar los 9 meses y liberar su hijo, sino que puede, si produce esta hormona antes de tiempo, va a producir sola, sin que ella lo quiera, va a producir lo que se llama un aborto natural, un aborto que se llama espontáneo, no porque ella lo haya querido, no porque haya tenido un accidente, no porque se haya caído de una bicicleta o porque haya hecho algo mal, sino porque el cuerpo, por alguna razón que hay que estudiar, empezó a producir antes de tiempo esta hormona que se llama OCT, o hormona oxitocina, que es liberada por el hipotálamo y que se almacena en la neurohipófisis. Entonces, esa es una de sus funciones. Ahora bien, otra cosa que hace esta hormona es que después que ha nacido el feto, o sea, después del parto, va a favorecer que la glándula mamaria elimine la leche. Va a favorecer para que después que el nuevo ser vivo empiece a succionar la glándula mamaria, empiece a eliminar la leche, que es un proceso que cuesta. No es tan fácil. A veces hay mujeres que no logran eliminar leche y esto es producto de hormonas. Entonces, esta hormona lo que hace es facilitar la eliminación de leche por la glándula mamaria. Entonces, por eso es importante la presencia de hormonas. Ahora bien, si esta hormona no está presente, ojo, no se produce el parto en forma natural. O sea, si ocurriese ese fenómeno en forma natural, no hay parto, por lo tanto habría que extraer el nuevo ser vivo, o sea, extraerlo en forma quirúrgica, o sea, hacer una operación para extraerlo, porque en forma natural no se van a producir estas contracciones de los músculos. Entonces, esa es una de las funciones que tiene esta hormona que está guardadita acá en la neurohipófisis. Que se llama OCT, que es oxitocina, que es la hormona propia de las sexo femenino, en este caso, o en las hembras de las especies. A veces cambian de nombre porque tiene otras características, pero todas las especies que tienen glándula mamaria tienen una hormona no igual, pero que cumple funciones similares. Ahora bien, hay otra hormona también que se guarda ahora en esta parte anterior que se llama adenohipófisis, que es la encargada de la producción de la leche y que se llama prolactina. Entonces, si una mujer no tiene en la adenohipófisis esa hormona o no produce esa hormona, no va a producir leche durante el tiempo de amamantamiento, que es posterior al parto. Entonces, esa es la función, producción de un lácteo por la glándula mamaria. ¿Y qué va a depender? Porque va a depender del periodo en que se produzca esta hormona. Hay mujeres que pueden tener un periodo de amamantamiento muy largo, otras que es muy corto, y eso va a depender de la presencia de la hormona. Si la hormona se termina antes, se deja de producir la leche. Entonces, esto es una función fundamentalmente para el caso de la mujer. Entonces, son dos hormonas. OCT, que se llama oxitocina, se escribe con X,
y PRL o prolactina. Prolactina. Entonces son dos hormonas que son producidas en el hipotálamo, pero se guardan aquí en la hipófisis. Recuerden que la hipófisis es una, pero su forma es como de dos bolsitas, por eso tiene dos nombres. Una bolsita delantera que se llama adenohipófisis y una bolsita trasera que se llama neurohipófisis. Ya, eso es una de las funciones. El dibujito y todo este esquema está en la guía que les mandé, la guía 8, para que no tengan que hacer el dibujito, porque yo sé que eso a veces cuesta mucho dibujar, y sobre todo no tiene sentido estar dibujando mientras estamos acá. Y la última que nos queda por visualizar, ahí está la glándula mamaria, y son dos, que se van a encargar de algo que es súper importante. La producción de las células que se van a encargar de la reproducción humana. Renato, ¿cuáles son las células que están encargadas de la reproducción humana? No me acuerdo, profe. ¿Qué células produces tú? ¿En los testículos? Testosterona. No, células. Ah, no. Mire, vamos a mirar. Esta estructura de acá corresponde a un ovario en el caso de la mujer. Y esta estructura de acá corresponde a un testículo en el caso del hombre. En estas dos estructuras, que se llaman gónadas, se producen las células sexuales que van a generar la fecundación. En el caso de el ovario, produce una célula que se llama óvulo, y en el caso del testículo, produce una célula que es propia del hombre, o del sexo, o de los machos en general, que se llama espermio, que es la célula encargada de la reproducción. La unión de ambas células genera un nuevo ser vivo. La unión de un óvulo y un espermio genera la reproducción. Ahora, entonces, tenemos que tener hormonas que se encarguen de producir estas dos células y que regulen, que se produzcan siempre. Entonces, las hormonas son esas dos, que van a trabajar en el ovario y en el testículo. La hormona se llama hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Ambas hormonas, su función va a ser producción de células sexuales. Producción de células sexuales, o sea, producción de óvulos y producción de espermio en las gónadas. Recuerden que estas estructuras se llaman gónadas. Luego lo vamos a anotar aquí porque de repente se nos olvida. Esto se llaman gónadas. Las dos se llaman gónadas. La gónada femenina se llama ovario. Y la gónada masculina se llama testículo. Bueno, eso lo vamos a ver en detalle en la próxima unidad, pero de todas maneras para que ustedes lo tengan presente. Ambas gónadas lo que hacen es producir, una de las cosas que hacen, bueno, hacen muchas, pero una de las cosas que hacen es producir, producen lo que se llaman ambas producen gametos. ¿Y qué son gametos? Los gametos son células. Los gametos son células. Son las únicas células que pueden, nosotros estamos llenos de células, pero son las únicas células que al unirse pueden reproducirse. Se pueden reproducir. Y por eso la mujer produce una célula que se llama óvulo. El hombre produce una célula que se llama
espermio. Vamos a poner hasta ahí, espermio. Entonces nosotros, hombre y mujer producen gametos. El gameto femenino se llama óvulo y el gameto masculino se llama espermio. ¿Y dónde lo producimos? En las gónadas, que son el ovario y el testículo. Y lo producimos porque tenemos esta hormona. Imagínense que si no existieran estas hormonas no están. El ovario y el testículo dejan de producir las células. Entonces, esa es la función importante de estas hormonas folículo estimulantes y hormonas luteinizantes. Por eso las hormonas son sustancias químicas que están todas entrelazadas y todas reguladas y todas no pueden faltar. Y cuando faltan hay un problema o lo que llamamos derechamente una enfermedad. Entonces, estas son hormonas que se dedican exclusivamente a producir, en este caso, estas células que son el óvulo y el espermio. ¿Y dónde van a ir a trabajar? A las gónadas que son el ovario y el testículo. Entonces ahí tenemos la última parte. Bastián. Dime, Bastián, ¿cuál es la gónada femenina? Obvio que llegué tarde, no. La gónada. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cuál? La gónada. ¿Ahora? Gónada femenina. ¿El óvulo? Gónada. La que fabrica el óvulo. ¿Dónde se fabrican los óvulos? Profe, no sé. Ya. El ovario. Bueno. Entonces, sí, esa es la primera confusión que se nos va, y después la vamos a detallar, siempre lo vamos a dejar claro, porque se confunde la palabra gónada y gameto. Gónadas son estas. Gónada es el ovario, gónada es el testículo. Y las células que producen las gónadas se llaman gametos. O sea, la gónada más femenina, que es el ovario, produce el gameto femenino, que sería el óvulo. Y la gónada masculina, que es el testículo, produce el gameto masculino, que es el espermio. Después lo vamos a detallar. Pero ¿qué es lo que me interesa acá recalcar? Es que ese proceso es regulado o estimulado por hormonas. Si no hay hormonas presentes o las hormonas están en baja cantidad, la producción de estas células o gametos va a ser poca o no se va a dar. O derechamente no va a existir, y eso lo vamos a analizar, que hay casos en que hay hombres y mujeres que no producen ni ovarios ni espermios, o la cantidad que producen es insuficiente para reproducirse, y eso es una enfermedad. Entonces eso es delicado. Ahora vamos a mirar algunas cosas acá. Hemos visto que hay montones de hormonas, montones de cosas. Y ahora, ¿cómo se regulan estas? Nosotros sabemos que hay enfermedades en el ser humano, pero si no se regularan las hormonas, todos estaríamos enfermos. Entonces, el tema está en que las enfermedades se producen, obvio, pero eventualmente. De alguna forma, todas estas hormonas tienen que de alguna forma regularse, controlarse, que no se produzcan en exceso. Imaginen que si la hormona del crecimiento, por ejemplo, se produjera
así, en forma descontrolada. Todos seríamos gigantes. O no se produjera la hormona del crecimiento, todos seríamos enanitos. Entonces, ¿cómo se regulan las hormonas? Entonces, siempre hay un control de esta hormona. Y eso va a depender de la cantidad y de las necesidades del cuerpo. Y el cuerpo el mismo se va a dar, va a mandar información para que se controle, se detecte la cantidad que yo necesito producir. Entonces, van a haber formas de regular la cantidad de hormonas que el cuerpo necesita. Hay dos formas de regular la cantidad de hormonas. O sea, el cuerpo no produce hormonas porque sí, sino que van a haber formas de regular. Es decir, si el cuerpo, su corazón empieza a latir muy lento, va a producir una cantidad de hormonas para que el corazón lata un poco más rápido. Pero no va a estar produciendo siempre hormonas, la va a producir cuando el cuerpo lo necesite. Por eso hay dos formas de regular la hormona. La primera se llama regulación humoral. Y la segunda se llama regulación nerviosa. Anoten esos dos, ¿no? Regulación humoral y regulación nerviosa. Vamos a ver cómo funciona la primera, la regulación humoral. Vamos a saltarnos este esquema, lo vamos a ver en la práctica. Funciona de dos formas. Una forma que se llama negativa y otra forma que se llama positiva. Vamos a ver el ejemplo y después nota. Vamos a ver el ejemplo. Supongamos que yo tengo una glándula endocrina. Ya, vamos a suponer que yo tengo una glándula endocrina. La glándula puede ser, no sé, puede ser la tiroides, puede ser la hipófisis, puede ser el hígado, puede ser el páncreas, cualquiera de las glándulas que nosotros hemos estudiado. Y supongamos que la glándula tiroides se da cuenta que empieza a disminuir la cantidad de la hormona que ella produce, empieza a disminuir la cantidad de la hormona que ella produce, empieza a disminuir tanto en la sangre, eso se llama concentración hormonal, que empieza a disminuir en la sangre, o empieza a disminuir en el órgano que ella tiene que actuar. Entonces empieza a disminuir la cantidad de hormona. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la glándula endocrina por simple lógica, Fabián? ¿Qué va a hacer la glándula si se da cuenta que en la sangre donde debería haber hormona, acuérdense que las hormonas viajan por la sangre, hay poca hormona? O en el órgano donde tiene que ir a actuar la hormona, casi no hay hormona. ¿Qué es lo que va a hacer la glándula endocrina? ¿Producir más? Eso. Va a producir más hormona. Eso se llama retroalimentación negativa. Es decir, cuando la glándula se empieza a dar cuenta que el cuerpo empieza a faltar hormona, ahí ella empieza a producir hormona. Y al revés, cuando se da cuenta que en el cuerpo hay mucha hormona, o en el órgano donde ella, o en el órgano donde ella produce la hormona y está realmente haciendo un efecto, la hormona que ella produce, hay mucha cantidad, por tanto, ella deja de producir. Supongamos que ella está produciendo una hormona y esa hormona tiene que hacer latir muy fuerte el corazón. Bueno, si ella sigue produciendo la hormona para que el corazón lata más fuerte, va a llegar un momento que el corazón se podría destrozar, por decirlo sin palabras muy simples. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? En vez de seguir produciendo, deja de producir la hormona para que el corazón vuelva a un nivel normal.
Entonces, esto se llama retroalimentación negativa. Esta es una forma de control hormonal. Entonces, o humoral, que son sinónimos los nombres. Entonces, retroalimentación negativa es cuando la glándula se da cuenta, detecta que la cantidad de hormona empieza a disminuir, ella empieza a aumentar la producción. O cuando se da cuenta que en el cuerpo hay mucha producción de hormona, ella empieza a disminuir la producción de tal forma que se mantenga el equilibrio, de tal manera que no se produzca en exceso. Pero también va a existir lo que llamamos la retroalimentación, que es positiva. Y eso es lo más común. O sea, vamos a ver el ejemplo primero y después vamos a ver la positiva. Tenemos un ejemplo súper común y sobre todo para los que son enfermos de la tiroides. Retroalimentación negativa. Miren acá, vamos a seguir el ejemplo. Tenemos una persona y la hipófisis y el hipotálamo se dan cuenta que su corazón empieza a latir muy lentamente. Es decir, su corazón empieza a latir muy lentamente y la hipófisis se percibe. Acuérdense que la hipófisis está conectada por el sistema nervioso, entonces se da cuenta inmediatamente que el corazón está latiendo muy lentamente. Entonces, libera ciertas hormonas el hipotálamo a la hipófisis, y de ahí envía esta sustancia a la tiroides. ¿Qué va a hacer la tiroides? Recuerden que la tiroides regulaba el metabolismo. Por lo tanto, la tiroides va a liberar una sustancia que, si ustedes recuerdan, habían dos sustancias, una que se llamaba T3 y una que se llamaba T4. Entonces, como se dio cuenta que el corazón estaba latiendo muy lentamente, el hipotálamo libera una sustancia para que la tiroides, a su vez, libere la sustancia que se llamaba T4. ¿Qué va a hacer la sustancia T4? Va a hacer que el corazón empiece a latir muy rápidamente. Ahora bien, ¿qué pasaría que si el corazón siguiera latiendo? La persona lo más probable se podría morir. Entonces, al seguir latiendo y al volver a su ritmo normal de latido, lo que va a ocurrir es que la hormona T4 hace que el corazón lata de forma normal. Entonces lo que va a ocurrir es que va a enviar una información al hipotálamo para que deje de enviar la información, y así la T4 se deja de producir en forma normal. Entonces eso nos ocurre a todos día a día. Pero hay personas que esto no le ocurre, y son los que tienen una enfermedad a la tiroides y por lo tanto tienen que regular las cantidades de estas hormonas con algunos medicamentos. Nosotros, cuando baja nuestro ritmo cardíaco, la tiroides envía la hipófisis envía esta información para que la tiroides produzca esta hormona y comienza y estimula el latido cardíaco. Se recupera el latido cardíaco, se deja de producir la T4. Vuelve el latido cardíaco a ser más bajo, vuelve a producirse. Y así sucesivamente el ciclo va repitiéndose una y otra vez. Cuando hay una normalidad, ahí se tiene que tomar algún medicamento. Y esto es retroalimentación negativa. En cambio, cuando es positiva, es más común, o sea, no, es más fácil. Lo vamos a ver en un ejemplo al tiro, sin saltarnos al texto. Tenemos un niño pequeño que está succionando la glándula mamaria de la mamá. Ese hecho de succionar estimula el cerebro de la mamá. Hola, profe. Ahora, y le Me había envía quedado una sin información. batería. ¿Ah? Me había quedado sin batería en el compu y se apagó. Ah, ya. Estimula la información del hipotálamo y envía una información
a la neurohipófisis para que libere la hormona que ya habíamos hablado un rato atrás, que se llama oxitocina, que va a hacer que las glándulas mamarias empiecen a liberar la leche. ¿Por qué es positiva? Porque mientras más veces el niño succione el pezón de la glándula mamaria, más oxitocina se va a producir y más leche va a generarse. Entonces eso es positivo porque a mayor número de veces que el niño apriete el pezón de la madre, más veces más producción de leche va a haber. En cambio en el anterior, si aumentaba mucho, el otro iba a disminuir. Y eso es retroalimentación negativa. Entonces, esas son las formas en que se mantiene un equilibrio con las hormonas. Ojo acá, que a veces, aunque existe esta estimulación, no hay producción de la hormona. Y esto es un problema. Cuando no hay producción de hormona, igual la glándula mamaria no produce leche. Y la no producción, una de las razones, ojo, que no es la única, una de las razones puede ser la no existencia de esta hormona presente. Hay dos hormonas que se encargan de la leche. Una es la oxitocina y otra se llama prolactina. Y una de las dos pueden estar fallando en la producción de la glándula mamaria, que la glándula mamaria es la que fabrica, la que transforma la glucosa en lo que se llama la leche materna. Eso, chicos, entonces son dos mecanismos que en el fondo regulan. Cuando hay un problema, es una enfermedad. Entonces, generalmente ese proceso se tiende a regular. Se tiende a regular en forma normal. Ahora bien, vamos a dejarlo, nos queda 2 minutos de clase, pero lo vamos a dejar hasta aquí, porque en la próxima vamos a quedar como entrecortados, entonces no quiero quedar entrecortado, así que la próxima vez vamos a ver la última parte de esto, que es ver una enfermedad que está asociada a las hormonas, que es la diabetes. Si ustedes conocen algún pariente de ustedes que tenga diabetes, generalmente adultos mayores, adultos o adultos mayores, o inclusive también hay niños. Traigan la información para que podamos compartir el tema de por qué se da. Es una Como enfermedad el muy profe, recurrente en nuestro país y por eso la vamos a analizar. Ojo, la analizamos porque es una enfermedad recurrente. ¿cómo traer información de nuestro familiar que es diabético? No, pues, si quieres saber algo de eso, si quieres conocer más de una enfermedad de algún familiar tuyo y saber más de eso, saber más de la enfermedad. Ya. Si tú sabes, por ejemplo, si tienes algún familiar y tú conoces algún síntoma, y tú podrías decir, sabes que yo tengo un familiar, no tienes por qué dar el nombre. Tú tienes que decir, yo tengo un familiar que sabe que le pasa tal cosa cuando le da una crisis de diabetes. Ya, A eso me refiero, información ya, que profe. tú conoces, no que no queremos saber los datos, ni cómo es la enfermedad, ni cómo se llama, no Si no, queremos saber eso. no voy a decir el nombre, si voy a dar No los... queremos saber eso, queremos saber qué es lo que le pasa, cómo se observa la enfermedad, porque es distinto a cómo se observan los niños, porque a veces hay compañeros de ustedes, no sé, yo no alcancé a ver porque tuvimos muy poco tiempo en el colegio, pero a veces en los colegios hay niños que son diabéticos y tienen ciertos cuidados que hay que tener, o sea, andan con su kit de inyecciones que tienen que ponerse durante el día, ciertos cuidados que tienen que tener con los alimentos, etcétera, que es distinto a los adultos. Entonces eso es como importante conocerlo
Pregúntale, igual para que ver quiere cómo ayudar. trabajar eso y ver que es una enfermedad más, que no es el fin del mundo, porque para algunos es el fin del mundo más o menos tener diabetes. Con cuidado se puede llevar una vida como con cualquier otra enfermedad. ¿Ya? Ya. Ya pues chicos, cuídense, esta guía Igual, profe. están arriba, están en la plataforma, así que las pueden revisar, ahí están los dibujitos, están las letras, están los monitos y pueden apoyarse en ella para cuando tengan que revisar y quieran ver algún dibujo y recordar algún nombre. Se me ocurrió una maldad. Ya, no sé si nos va a vemos, pasar. cuídense, un abrazo. Ya. Lo que pasa Chau, es que chau. Chao. los casos de la renegociación, Chao, profe. nosotros Nos las vemos. negociaciones de mayo las hicimos todas con deuda.